Querido, Bueno, amigo, ¿cómo te ¿cómo va, estás? amigazo? Ahí está Cristian, Bien, así bien. que buenísimo. Bueno, amigos, la verdad que un placer, ahí ya nos conectamos a través de Facebook. Así que bueno, para dar inicio a esta célula, les agradezco por su tiempo, les agradezco a quienes se están conectando a través de Facebook también. Eh, y primeramente me gustaría que antes de dar inicio a la célula podamos orar. Que hoy pueda ser una célula que resulte de bendición, que nos sea de bendición, porque realmente uno lo que quiere es escuchar un consejo que venga del corazón de Dios y vamos a orar en esa dirección. Que sea hoy Dios quien pueda hablar a nuestros corazones y no solamente sea algo que sea fruto de mi intelecto, sino que realmente sea algo que nazca del corazón de Dios y que produzca el fruto de parte de Dios. Así que si me acompañan, aquellos que están en Facebook, acá los muchachos, Cristian, Jaime, a través de la videollamada, vamos a orar en este momento, ¿sí? Así que vamos a aprovechar este tiempo y vamos a decirle a Dios que sea Él quien nos hable en esta hora. Buen Dios precioso, amado Dios, te adoramos, te agradecemos por este momento, por este tiempo que tú has determinado para nosotros, que hoy sea este tiempo que estemos aquí, estos minutos que estemos aquí, sea un tiempo dedicado para ti. Que seas tú el que tome control de la palabra que vamos hoy a escuchar, del tiempo que hoy te vamos a dedicar y que realmente seas tú quien de todo corazón hoy nos puedas hablar, quien de todo corazón hoy puedas realmente no solamente nutrir nuestro intelecto, no solamente darnos una palabra que podamos recordar, sino que realmente hoy nos des una palabra que marque nuestro corazón, que sea real y sinceramente una palabra que nazca de lo profundo del corazón de Dios y pueda alimentar lo profundo de nuestro corazón. Tu palabra dice de que tú eres el que tiene tu palabra. Tu palabra tiene el poder para poder llegar hasta lo más íntimo del corazón de cada hombre. Tú disciernes aquello que hasta incluso a veces a nosotros nos es confuso de entender. Gracias, buen Dios maravilloso, por esta hora. Bendecimos este tiempo y te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amigos, un Amén. placer compartir con ustedes y hoy quisiera que hoy el título de lo que es este mensaje de célula tiene que ver con algo que es, creo yo, un punto a veces hasta, por decirlo de alguna manera, malentendido dentro de las congregaciones. Hasta incluso digo, a veces en la sociedad es algo complejo a veces de llevar adelante. ¿Por qué? Porque es algo que si uno no termina de comprender el resultado o el beneficio de aquello que implica este término, a veces uno no lo termina de hacer. Y esto que hoy quiero que podamos hablar y que el Espíritu Santo nos dé la gracia, tiene que ver con la obediencia. Cuando uno habla de obediencia, probablemente sea un término que pueda tener muchas acepciones. Podemos encontrarle un montón de definiciones al término obediencia. Pero lo que me gustaría hoy es poder hoy elaborar un término que nazca de lo que la palabra indica respecto a este término. Ustedes van a ver que la obediencia es un concepto que cada vez que aparece en algún concepto bíblico, en alguna palabra, siempre está unida a una persona que está persiguiendo un sueño grande. Eh, tenía cualidades en su vida, pero debió obedecer a todo lo que Dios le estableció para poder hacer un arca que realmente se pudiera sostener en el tiempo difícil, que realmente pudiera sostener la inundación. Dice la Biblia de que Dios le dio los modelos y le dijo cómo y con qué madera y de qué forma debía construir el arca. Y Noé obedeció y esa barca se sostuvo y esa barca
salvó a toda su familia y a todos aquellos animales que entraron en la barca. Moisés, o más bien vamos un poco después, Abraham fue un hombre que también obedeció a Dios cuando Dios le marcó y le dijo: vete de la tierra en la que estás y ve a la tierra que yo te marco, y allí he de bendecirte. Y saben que Abraham salió sin ninguna garantía más que la promesa dada por Dios. No salió ni con riquezas, ni salió con todo una serie de garantías que a él le iban a decir o que le iban a dar a él un aseguro de que aquello que le estaban diciendo se iba a cumplir. Lo que hizo Abraham fue confiar, poner su fe en lo que Dios le decía y obedecer. Y este es el punto. A veces nosotros tenemos fe, tenemos confianza de que Dios nos va a bendecir, de que Dios ha de cuidarnos, de que Dios ha de bendecirnos, de que Dios ha de prosperarnos. Pero saben, a veces no basta solo con la fe. La fe debe ir unida siempre a la obediencia, y la obediencia es la parte práctica de la fe. La obediencia es lo que en el término bíblico es la llave que desata bendiciones. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La promesa es larga vida sobre la tierra y que te vaya bien, pero está sujeto al cumplimiento de un mandamiento que es: honra a tu padre y a tu madre. Fíjense que la obediencia es el término que siempre va apegado a una disposición de fe, a una disposición de confianza. ¿Saben qué? La obediencia, lejos de ser en el término bíblico fruto de una imposición, fruto del miedo, fruto de algo que me obligan a hacer, la obediencia nunca en Dios será fructífera si una persona se siente obligada a hacerlo. Es como decir, a ver, el primer concepto que se nos enseña cuando llegamos a la iglesia es que Dios nos ama. Y la obediencia no puede ir o no puede ser exitosa si no va unida, aparte de la fe, con el amor. El amor es lo que pone de manifiesto el cumplimiento de algo, no porque estoy obligado a hacerlo, sino porque realmente lo elijo. Que yo obedezco a lo que la palabra de Dios me indica, no porque tengo temor a un castigo, sino porque he aprendido a confiarle el destino de mi vida a Dios. Y saben que esto es algo que la Biblia lo marca de muchas maneras. Y la obediencia es la manifestación de una persona que ha aprendido a confiar en Dios. Es la manifestación de una persona que está amando a Dios. El éxito de una acción obediente está en que es una persona que confía en Dios, que tiene fe en Dios, que tiene fe en las promesas de Dios y que se sabe que Dios lo ama. Tiene la certeza de que Dios lo ama y que sabe que nunca Dios le marcaría algo en su vida que no fuera para bendición. A veces creo yo que cuando uno se encuentra con desafíos, cuando uno tiene esta confianza, uno tiene una autoestima sana. Y la autoestima, en este sentido espiritual, es el aseguro de una persona que tiene dentro suyo el alimento de la fe y del amor. Y que cuando obedece, es una persona que se mueve en la dirección de algo que Dios le marcó. Y que sabe que si Dios está con él, ¿quién ha de ser contra él? Esa es la confianza, la seguridad que tiene un hombre que ha aprendido a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Esto es algo que cuando yo lo miraba en la palabra, yo decía, qué bueno que es, Señor, aprender a obedecer, pero tanto que le cuesta al ser humano, tanto que nos cuesta obedecer al 100% a lo que Dios nos marca. Y a veces no termina de acontecer lo que Dios nos promete porque
hemos hecho el 50% nuestro que implica la obediencia. La obediencia nace fruto de algo que creo yo que hay 3 pasos que me gustaría que hoy podamos ver, que van en una cadena hacia la obediencia. ¿Cómo llega uno a obedecer? Yo creo que hay 3 cositas que son importantes. La tercera sería el obedecer, pero hay 2 previas, que es el arrepentimiento y la determinación de un cambio, el convencimiento de un cambio. ¿Saben? Yo creo que muchas veces uno se arrepiente y uno se da cuenta que la vida que ha llevado hasta ahora no es la conveniente, no es la que le está produciendo un beneficio. Uno siente muchas veces en su corazón un vacío, muchas veces uno experimenta el dolor por haber cometido errores a lo largo de su vida y siente esa necesidad de cambiar. Y se acerca uno a Dios con el ánimo de cambiar. Y uno hasta incluso se deja enseñar con el ánimo de cambiar. Ustedes saben que yo, y esto es lo que yo quisiera poder compartirles en esta hora, que la obediencia que Dios espera de nosotros tiene que ser parte del corazón de un hombre que confía 100% en Dios, que ama a Dios y que realmente sabe que cada consejo que Dios le traiga será para su bendición, será para su crecimiento. Saben, yo mucho tiempo creo que iba a la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al principio por diferentes motivaciones, muchas veces. Yo creo que a veces iba por un milagro, algunas veces llegué por gratitud, otras veces llegué porque, no sé, porque sentía la necesidad, porque sentía un vacío dentro mío. Hubieron diferentes causas y diferentes razones que me llevaron alguna vez a la iglesia. Pero creo que pocas veces fui a la iglesia para recibir una palabra e ir con el corazón dispuesto a obedecer eso que me dijeran en la palabra. Es más, a veces creo yo que cuando escuchaba palabras en la iglesia, a veces era como que yo creía que era como una suerte de tatetí, ¿no? Como esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y creo que la Biblia no fue escrita como para que uno haga como una selección, diciendo esto estoy dispuesto a obedecer y en esto no. Y creo que a veces nos acontece, no sé si les ha pasado, de que a veces uno va dentro de la iglesia y uno dice, si predica tal me va a gustar la palabra, si predica fulano no sé si me va a gustar tanto. O a veces según el tema que se predique ese día, hay como una disposición a escucharlo y a veces hay como un decir, no, hoy van a hablar de esto y de esto, yo hoy no me interesa. Creo que a veces nos cuesta ir en esa dirección, ir con ese corazón, con el corazón de una persona que va a escuchar lo que Dios te quiera hablar, lo que Dios tenga para vos. Y en tu corazón está la disposición a obedecer aquello que Dios vaya a hablar con vos. Eso es algo que creo yo que es lo que hace que el corazón de Dios se mueva en nuestra dirección. Aquel que, de alguna manera, por expresarlo de alguna forma, se acerca a Dios con este ánimo de decir, Señor, hoy tengo el corazón dispuesto a obedecer lo que me mandes a hacer. Abraham fue un hombre lleno de fe, padre de fe, porque Abraham confiaba en Dios de tal manera que él sabía que aunque Dios le pidiera una locura, en medio de esa locura, si estaba Dios, iba a ser para su bien. Esa misma confianza, esa misma disposición a obedecer lo que Dios te marca, es la actitud de un hombre que ama a Dios y se sabe amado por Dios y sabe que nada de lo que Dios le mandara o que Dios le demandara le sería para un daño, sino que comprende realmente que todo aquello que Dios te establezca es para tu bien. Y a veces cuando nos solicitan obedecer, nos es sencillo cuando es algo fácil de sobrellevar. Nos es sencillo obedecer cuando es algo que nos es fácil, que está a nuestra mano poder hacerlo.
pero creo que a veces la obediencia y la real obediencia es la que se pone en juego cuando Dios empieza a tocar cosas que a veces no estamos dispuestos a ceder. Yo creo que a veces cuando Dios empieza a dejarnos crecer un poco, Dios empieza a tratar áreas donde dice, quisiera que hagas esto, quisiera que hagas esto otro. Es como una imposición de Dios. Es siempre Dios tocando nuestra puerta y muchas veces diciéndonos, me gustaría que hoy prediques la palabra, me gustaría que le hables al vecino, me gustaría que te animes a confesar eso que pasa en tu corazón, me gustaría que esta vez en lugar de que te escriban para ver si ahí vos decís lo que te pasa, esta vez te muevas vos y vos confieses lo que te pasa en tu corazón, que esta vez busques una salida, que esta vez busques una manera de salir de ese estado en el que te encuentras. Yo creo, y esto es algo que me ha ido mostrando Dios, que en la medida que uno se anima a ir por más, la obediencia es siempre un factor necesario para tener éxito en todo lo que emprendamos. Sin obediencia, y probablemente sea como aquel que construye sobre la arena. Cuando vienen las dificultades, todo aquello que creyó fuerte se cae. Sin embargo, aquel que ha construido sobre la base de la obediencia sabe que construyó sobre la base de lo que Dios le prometió. Y que Dios ha dicho que cielo y tierra ha de pasar, han de vivirse todas las pestes habidas y por haber sobre este mundo, pero dice Dios, pero mi palabra, la confianza de aquel hombre que confía en mi palabra, que obedece mi palabra nunca ha de pasar. Yo creo que el mismo efecto que tuvo la palabra dada por Dios a Abraham, que lo llevó a salir realmente de momentos muy difíciles en su vida, de crisis muy difíciles en su vida, crisis muy complejas, la misma palabra produjo en Abraham un resultado que en nosotros también lo puede producir, amigos. Yo creo que el problema nuestro es creer que esas historias bíblicas solamente las vivieron esos personajes de la Biblia. Y creo que esas historias en la Biblia se escribieron para ser ilustradas, para que cada uno de nosotros nos animemos a vivir a la altura de lo que esos hombres vivieron. Por eso creo que si hoy realmente se levanta un hombre con el mismo corazón de David, ha de vencer cualquier gigante que enfrente. Si hoy realmente se levanta un hombre que tenga la misma disposición de Noé para bendecir a otros y sacrificarse a sí mismo por amor a otros, Dios hará cosas sobrenaturales con él. Pero ¿saben por qué todavía o en este mundo no hay Noé, no hay David, no hay Elías, no hay Moisés? Porque cada uno de nosotros está encerrado en su propia vida nada más, encerrado en sus propios sueños, en sus propios proyectos. Y la disposición a obedecer de parte de Dios es siempre pensar no solamente en lo que a mí me importa, sino en lo que a Dios le importa. Y cuando a Dios le importa algo, Dios no solamente busca el beneficio de la persona que recibe la palabra, sino el beneficio de todos a través de esa persona. Si ustedes miran, Jesús dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. O sea, Jesús se encontró en un momento muy difícil antes de ir a la cruz, pero él dijo, pero decido obedecer. Decido obedecer, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque Jesús entendió en ese momento que obedecer a Dios le iba a hacer o le iba a costar su vida, pero que iba a ser en beneficio para que Él lograra ese éxito, para que Jesús lograra ese éxito, para que a través de Jesús Dios mostrara todo su amor y todo su poder a la humanidad y que ese sacrificio de Jesús en la cruz resultara en bendición para nosotros. Entonces, la obediencia de un hombre significó bendición para muchos. Así también lo hace hoy Dios. Así hoy también Dios muchas veces necesita de parte de nosotros ese toque de madurez. Que a veces Dios nos pide cosas difíciles en estos tiempos. De tener paciencia, de tener amor, de tener constancia, de no bajar los brazos, de seguir creyendo en Dios. Y a veces esas cosas son difíciles en momentos como los que vivimos hoy. Sin embargo, cuando uno aprende a mirar la palabra, uno aprende
a dejarse guiar por Dios, Dios hace cosas sobrenaturales a través de la obediencia. Y fíjense que hay una palabra que yo les quiero leer que está allí en el libro de Deuteronomio. Si usted lo quiere, anótelo, yo se lo voy a leer. Deuteronomio 30, versículo 2. Dice esta palabra allí en Deuteronomio 30, verso 2. Detalla tres pasos importantes, tres pasos muy, muy importantes. Fíjense, dice, el 2 dice, Deuteronomio 30, verso 2, dice, y si te convirtieres a Jehová tu Dios, primer punto, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. A ver, empieza a hablar esto, ¿no? Y fíjense lo que hace el 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Fíjense que el verso 2 habla de una disposición a obedecer. Ahí está Luisito. Luisito querido, ¿cómo estás, amigo? Hoy estamos hablando de algo maravilloso que es la obediencia. La obediencia, algo que es tan bueno para el hombre y es algo que tanto nos batalla Satanás. Pero fíjense que el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel tenía tantas promesas, tenía tantas bendiciones que Dios le había dicho que le iba a dar, y sin embargo el pueblo de Israel no terminó teniendo éxito en todo lo que Dios le marcó porque no aprendió a obedecer. Porque a veces digo yo, estos son los tres pasos, ¿no? Uno llega a Dios con arrepentimiento, con ánimo de conversión, pero a veces en donde fallamos es en la obediencia. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque sentimos en nuestro corazón que hay cosas que están mal, hay cosas que nos hacen un daño. Y cuando llegamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios y llegamos a una iglesia, esa palabra que nos enseña, o un paso por un encuentro, nos marca la necesidad de querer cambiar, de tener que cambiar. Esa es la conversión, diciendo, yo quiero nacer de nuevo. Y de hecho, toda persona que recibió a Jesús en su corazón nació de nuevo desde ese instante. Ahí empezó la vida eterna de un ser humano, desde el momento en que aceptó a Jesús en su corazón. Si usted dice, la vida eterna me espera cuando llegue a los cielos, no, la vida eterna ya empezó en usted desde el momento en que usted nació de nuevo habiendo aceptado a Jesús en su corazón. Pero a veces digo yo es esto, ¿no? Tener un gran potencial y no saber explotarlo es lo que genera realmente la desobediencia en un hombre. Nosotros, cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a grandes bendiciones. Pero, como le decía al pueblo de Israel, quiero que te vaya bien a vos, a tus hijos y a todos aquellos que estén a tu alrededor. Pero si solamente reconoces el error, te dispones a cambiar, pero no accionas, no obedeces en dirección a lo que yo te marque, la bendición no ha de llegar. ¿Saben qué? Yo he escuchado mucha gente que conoce mucho de la Biblia. A veces hasta incluso hemos leído versículos y me comenta versículos y me dice, no, si yo estuve en la iglesia y no sabe, a mí me llenó el Espíritu Santo y yo hablaba en lenguas y yo hacía esto y yo hacía lo otro. Y a mí me encanta, yo lo escucho y le digo, qué bárbaro, mucho de eso Dios no hizo conmigo. Pero hoy, ¿qué te pasa? Y no, pero hoy estoy lejos porque a mí me fallaron, porque a mí me hicieron esto. Y yo digo, probablemente sus argumentos tengan razón. A ver, no discuto que no tenga razón. Pero el punto es, estando donde estás, viviendo solamente de los recuerdos de lo que un día Dios te hizo, ¿será eso obedecer a Dios? Siendo que Dios dijo, ninguno que pone la mano sobre el arado y que está mirando hacia atrás, que está viviendo de recuerdos, es digno del reino de los cielos. ¿Y saben qué? Yo eso lo observaba y yo decía, siempre todo hombre que está siguiendo a Dios tiene que entender de que lo mejor siempre está por delante. Porque si uno obedece, uno sabe que el éxito viene luego de la obediencia. Entonces, es entender esto. Si hoy estás sembrando bien, espera que lo bueno te está esperando. Porque todo lo que siembres, eso también vas a cosechar. Y la obediencia es una gran cosecha que ha de producir resultados extraordinarios en nosotros. Yo siempre entendía esto, ¿no? El Salmo 91
sé que muchos lo han citado en este tiempo, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo pues a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi roca fuerte en quien confiaré. Luego también dice el Salmo 91, y aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, me encanta esa palabra porque dice de que Dios nos ha de proteger. Luego dice, caerán a tu lado 1000, 10.000, mas a ti no te ha de tocar. Y luego dice, y a sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Entonces, ¿qué te está declarando Dios? Dice Dios, te voy a proteger de todo ataque espiritual, voy a proteger tu vida, voy a cuidar tu salud, te voy a dar éxito, bendición sobre tu vida. Pero nos olvidamos que esa palabra arranca diciendo, pero es para el que habita bajo el abrigo del Altísimo y que mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, a veces uno dice, ¿y qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Y habitar bajo el abrigo del Altísimo es vivir en una comunión. Y es tener una comunión con Dios. Y la comunión con Dios es la que tenía Cristo. Cristo decía, yo no vine a hacer sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, en otras palabras decía Jesús, yo vine a esta tierra a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y eso es obedecer, amigos míos. Por eso yo pregunto, ¿qué te mueve? ¿El hacer la voluntad de Dios o el hacer tu propia voluntad? Todos los días cuando te levantas, ¿cuál es la disposición de tu corazón? ¿Hacer lo que a vos te parece que tenés que hacer ese día? ¿O detenerte en algún instante a preguntar qué es lo que espera Dios que vos hagas y qué es lo que espera Dios que vos seas? Y seamos sinceros, la mayor parte de las veces hacemos lo que a nosotros nos parece que es lo que Dios quiere, pero pocas veces nos detenemos a meditar en la palabra que leemos en la mañana, nos detenemos a no salir de nuestros hogares sin antes haber orado, a darnos esos instantes para consultar qué quiere Dios que yo sea y qué quiere Dios que yo haga. Porque yo les digo esto, a veces no obedecemos porque no escuchamos tampoco la voz. Es como decir, si alguien quiere que yo haga algo, primero voy a tener que escuchar qué espera esa persona que yo haga. ¿Y saben qué? Yo en esta noche lo que quisiera es esto, es marcarte algo que espera Dios que vos hagas. Y lo que espera Dios que vos hagas es, no dejes que esta cuarentena enfríe tu relación con Dios. No dejes que esta etapa de que nos cuesta estar en lo presencial, y sé que nos es muy difícil, pero aprende a obedecer a lo que Dios marcó en tu corazón. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro corazón un llamado de parte de Dios. Todos y cada uno nos hemos acercado a Dios porque sentimos la necesidad de Él. Obedece a eso que Dios puso en tu corazón. No dejes que Satanás te termine quitando ese amor que Dios sembró en tu corazón. Obedece a Dios no porque tienes el ánimo de que te vaya bien por obedecer a Dios. Obedece a Dios porque confías en Él y porque lo amas. Y seguramente te irá bien. Seguramente te irá bien. Aprende a habitar en el abrigo del Altísimo porque te gusta conocer de Dios, porque te gusta vivir la vida que Dios te ofrece. Y aunque hayan momentos difíciles, amigos míos, aunque a veces sea difícil obedecer, siempre el resultado de la obediencia será bendición. Y les aseguro esto, nunca Dios te pediría algo que Dios no supiera que va a ser para tu bien. Miren, les quiero leer esta historia que está allí en el libro de Segunda de Reyes 5, versículo 10. Segunda de Reyes 5, verso 10. Les voy a leer estos 5 versículos y con esto voy a cerrar esta parte de la célula. Dice esta palabra: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y luego dice esta palabra: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Y dice el 12:
Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y el 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? El 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Yo les cuento un poquito esta historia. Naamán era un hombre de mucho poder. Era un hombre con un gran poder adquisitivo, con mucho dinero, con una muy buena posición social, económica, cultural. Pero tenía un problema, era un hombre leproso. Como todos nosotros, a veces nosotros sentimos que tenemos muchas áreas de nuestra vida más o menos cubiertas, pero siempre hay un área flaca en la que tenemos la necesidad de Dios. Siempre hay algún área leprosa. A veces para alguno es una enfermedad, para alguno es una crisis económica, para otro es una crisis matrimonial, una crisis familiar, no sé. Siempre hay un área leprosa. Llegamos a Dios buscando, llegó al lado de Eliseo buscando una solución. Y cuando llegó Naamán, Naamán tenía una serie de expectativas donde esperaba que Dios hiciera lo que a él le parecía que tenía que hacer. Díganme cuántas veces uno no llega a la iglesia diciendo, a ver, por favor, que oren por mí, así recibo la sanidad, que oren por mí, así se me abre la puerta de trabajo. Y hasta a veces cuando no lo hacen, cuando alguien no se acercó, cuando alguien no oró, cuando alguien no se preocupó como vos esperabas, te sentís molesto. O decía, y al final fui a la iglesia y no se acercó nadie a hablarme. Al final fui a la iglesia y nadie oró por mí. Al final pasé al frente y veía que todos caían y recibían bendición y a mí no me pasó nada. ¿Por qué no me pasó nada? Y uno hasta incluso como se siente molesto, como se sentía Naamán diciendo, ¿por qué Dios no hizo como yo esperaba que hiciera? ¿Y saben qué? Yo me reía a través de esto porque digo, ¿cuántas veces yo no he sido Naamán? Diciendo, si yo hago esto, Dios tiene que hacer esto. ¿Y saben qué? Nunca me pasó así. Y a veces Dios creo que de alguna manera no permitía que las cosas sucedieran para que yo me diera cuenta de que la obediencia a Dios es a veces hacer cosas insólitas. Es muchas veces romper mi estructura mental. Es muchas veces entrar en una humildad y en una sencillez y actuar como un niño. Actuar como un niño que me deje guiar por Dios. Que no me las crea que me las sé todas, o que a veces no es que no me las sé todas, sino entrar en un punto en donde pareciera que yo quiero mover a Dios a la dirección de lo que a mí. A veces creo yo que uno se acerca a la iglesia como llegando a Dios diciéndole, hey Dios, lo más importante es lo mío, así que hoy soy prioridad. Hoy, la bendición es para mí, Hoy vine, así que como vine, hoy me tenés que dar el milagro. O a veces diciendo, llevo mucho tiempo entre la iglesia, Dios, estoy yendo a célula, Dios, estoy yendo a célula, me arranqué a consolidar, Dios, así que el milagro tiene que haber, tiene que estar, tiene que aparecer. Y saben que a veces este mismo Naamán tenía este pensamiento diciendo, si yo hago lo que a mí me parece que Dios me dice que tengo que hacer, Dios tiene que hacer el milagro. Y Dios no le terminó haciendo las cosas como Naamán quería. Naamán esperaba que Eliseo saliera y orara por él, le hiciera algo extraordinario y él fuera sano de la lepra, porque le habían dicho que Eliseo era eso. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, le mandó un siervo, le mandó un mensajero. Así como muchas veces Dios nos manda a nosotros. A veces ustedes esperarían, ojalá, y a lo mejor si un ángel de Dios llegara y se apareciera en sus hogares y le dijera, amigo mío, empieza a consolidarte, amigo mío, no te pierdas la célula, amigo mío, no te pierdas los mensajes de los sábados, de los domingos. Y si ustedes tuvieran un ángel que se les apareciera de parte de los cielos, ustedes dirían, ay, sería distinto si se me apareciera un ángel y que realmente un ángel me mostrara con poder de que esto es así. Pero ¿saben qué? A veces Dios no te manda un ángel, Dios manda
los inservibles siervos que muchas veces somos nosotros, seres humanos, comunes y corrientes, que a veces no te terminamos diciendo lo que querés escuchar, sino lo que Dios te manda hacer. Muchas veces vos vas a marcar y vas a decir, no, pero yo no quiero que se metan con mi vida personal. Yo lo que quiero es escuchar palabra de Dios porque yo lo que tengo ganas es sentirme bien, sentirme tranquilo. Pero Dios dice, no, aprovecho el tiempo que hoy te acercaste a mí porque quiero que trates eso que está en tu corazón. Quiero que cambies esa manera de hablar, quiero que cambies esa manera de pensar. Quiero que te alejes de esa gente que te hace daño. A veces digo yo, Dios se acerca y empieza a hablarnos o a tratarnos o a llegar con un mensaje que no es el que nosotros esperábamos que fuera, pero termina siendo lo que Dios quiere que hagamos. Y Naamán se enojó mucho porque dijo, ni siquiera vino él, y encima lo que me manda es zambullirme en un río sucio, en un río que de donde yo vengo los ríos son cristalinos. Este es un río lleno de algas, oscuro, lleno de barro, porque si usted mira alguna imagen del Jordán va a ver que el Jordán es un río que arrastra mucho sedimento, es un río sucio. Si alguno conoce el río Colorado más para el naciente, se va a dar cuenta que el Colorado es siempre medio oscuro, parece que siempre baja turbio. Bueno, el Jordán tiene una simbología así, pero además de eso es tan arcilloso que entrar al Jordán ya de por sí es feo, es como ya medio feo. Entonces Naamán dijo, ¿cómo me voy a meter a este río cochino, este río sucio? Pero siempre Dios es tan bueno, Dios, ¿no? Que cuando no oímos a la primera voz, siempre Dios de alguna manera nos trata de hacer reaccionar de alguna forma, ¿no? A veces cuando no escuchamos al líder, al maestro, Dios nos habla a través de nuestras parejas, a través de nuestras esposas, y si no escuchamos aún a nuestras parejas, a nuestras esposas, nos hace reaccionar a través de un mensaje, nos hace a través de una cita bíblica, a través de alguna alabanza. De alguna manera Dios manda a los siervos como diciéndote, pero ¿por qué no te animas a obedecer a lo que Dios te manda? ¿Por qué no apartas ese tiempo para escuchar un ratito a las células? Es un rato, es un momento. Podrías dejar un ratito antes el trabajo y estar ahí tranquilo escuchando el mensaje. Podrías apartar ese ratito para escuchar lo de Dios. Siempre Dios manda esos siervos que hablan a nuestro corazón para hacernos reaccionar, para hacernos ver que lo que Dios nos marca, a veces como que voy a decir, pero no me entiende Dios. Sí que te entiende Dios, pero Dios muchas veces te pide algo diferente a lo que vos esperás, porque Dios quiere poner a prueba tu obediencia. Y saben que Naamán, a mí me encanta porque Naamán en algún punto dejó de lado todas sus expectativas y dijo, voy a obedecer a lo que Dios me marca. Y saben que se zambulló 7 veces en un río sucio, se zambulló 7 veces en un río cochino. Imagínense, yo creo que la primera vez que se metió al río no le debe haber sido muy agradable. Y no sé si lo hizo con tanta confianza la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y yo creo que cuando él se levantaba del río y se veía lleno de algas, lleno de barro, no sé si tenía muchas ganas de seguir haciéndolo. Pero aprendió a obedecer, siguió obedeciendo y cuando él llegó a la séptima vez que se levantó de las aguas, dice que toda su piel había sido sana. Y dice la Biblia y la compara que era una piel tan suave como la de un niño. Y saben que Jesús en otro punto de la historia dice, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Y saben que a veces es el corazón que busca Dios, el corazón de un niño, el corazón de un niño que no se pone a debatir, que no se pone a discutir, sino que tiene la disposición en su corazón a obedecer. Aquel que tiene una inocencia y una sencillez para dejarse guiar. A eso se refiere Dios cuando habla de la obediencia. Yo les digo, yo no he visto hoy a mi hija realmente que se acerque y mi hija tiene 3 años y no la veo a mi hija que de repente me diga, papá, ¿qué vamos a hacer con esta crisis, con este virus? ¿Qué vamos a comer, papá? ¿Qué vamos a vestir? Papá, ¿qué le vas a poner al auto para que el auto ande? No la he visto preocupada. Yo creo que muchas veces la veo a ella y veo su reacción, su ánimo, su confianza,
y Dios me hace ver a través de ella que así como ella está tranquila, porque ella confía que Dios ha de bendecir a los papás, así también tengo que confiar yo, de que tengo un papá que en los cielos me mira como yo miro a mi hija, diciéndome: Dios, así como te esfuerzas para darle lo mejor a ella, yo también he de mover los cielos para darte lo mejor a ti. Solamente necesito de tu parte que me obedezcas, porque a través de la obediencia yo me compruebo de que me amas. Porque la confianza, amigos míos, no es, la obediencia no es fruto de una imposición. La obediencia es fruto de la confianza en un ser maravilloso y el amor hacia ese ser maravilloso. Amigos, Naamán recibió un milagro, pero fue un proceso. La obediencia también es un proceso. Sencillo sería que la primera vez que pisamos a la iglesia, y no digo que así no sea, pero muchas veces hay mucha gente que llega y se va con su milagro el primer día que llega a la iglesia. Pero ¿saben qué? Muchos de esos no vuelven nunca más. Sin embargo, aquellos que llegan a la iglesia y muchas veces Dios no les termina de dar el milagro inmediato, son aquellos que, si bien llegan por los panes y los peces, se terminan quedando con Jesús, no solo por los panes y los peces, sino porque reciben de Jesús palabras de vida eterna. Porque no solamente van por la preocupación, saben de que Dios les ha de responder eso y ha de darles mucho más. Yo, cuando llegué por primera vez a la iglesia, llegué por milagros. Dios hizo un milagro en mi vida. Dios me sanó, Dios curó mi vida. Me sanó de un cáncer que era, según la doctora, era de muerte. No tenía yo más de 2 años más de vida si no me hacía la quimioterapia. Pero confía en Dios. Confía en Dios. Y Dios, gracias a mi Señor, ya pasaron 20 años de ese milagro y acá estoy, vivito y coleando. Viví más de 2 años. Vivo la vida que Dios tiene para mí y yo sé que mi vida está en sus manos. No depende de lo que alguien me diga, depende de lo que Dios determine para mí. Pero a pesar de que Dios hizo ese gran milagro en mi vida, me fue igual durante un buen tiempo. Y cuando volví a Él, milagro. Volví a Él porque realmente quería aprender a descubrir la naturaleza de Dios en mi vida. ¿Saben qué? Yo les invito a esto. Busque a Dios porque usted quiere mostrar y mostrarle a Dios que usted lo ama. Yo lo animo a esto. Obedezca no porque usted espera que a través de la obediencia le vaya bien. Descuéntelo, le va a ir bien, le va a ir bien. Pero obedezca a Dios, obedezca a eso que usted lee en las mañanas. Tome la Biblia en la mañana y así sea un versículo, pero lléveselo, memoríceselo, ojalá un solo versículo. Y aprenda a obedecer y a dirigir su día con ese versículo. Hoy a la mañana Dios me habló de obediencia y entendí yo a lo largo de mi día, cuando empecé a vivir diferentes cosas, que me era muy necesario obedecer a Dios. Y muchas cosas me salvó, por decirlo de alguna manera, mi Señor. Por eso, amigos míos, yo les invito a esto. ¿Usted quiere ver días buenos y que le vaya bien? Ame a Dios. Y si usted le quiere mostrar que lo ama a Dios, obedezca lo que Él le indica. Porque cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted le está mostrando a Dios que usted confía en Él y que sabe que nada de lo que Dios le pidiera a usted sería para su daño. Yo le pregunto, aquellos que son padres, ¿no es lindo cuando un hijo nos hace caso? ¿No es lindo cuando vos lo ves en un peligro a tu hijo y le decís que salga de ahí, que se baje de ese árbol, que salga de aquel lado, y vos ves un peligro latente y a veces le pegás un grito o lo que sea, pero para que se baje? ¿No te sentís tranquilo cuando ves de que está lejos del peligro? Yo al menos cuando veo a mi cachorra que está en peligro de algo y voy y la saco y veo que ella me hace caso, yo me siento tranquilo. Yo me siento tranquilo porque sé que ahora sí va a estar bien. Saben que yo creo que muchas veces Dios es así con nosotros. A veces nos tira palabras, nos dice cosas, como para ver si reaccionamos y nos alejamos de aquello que nos hace mal. Aprendamos a obedecer a Dios, no porque alguien más nos dice,
sino porque realmente queremos aprender a mostrarle a Dios que lo amamos a través de nuestra obediencia. Amigos, yo sé que Dios los ha de prosperar, los ha de bendecir, ha de cuidar su salud, su vida, y aunque viviera alguno un proceso de esta enfermedad, no crea que es porque Dios no está con usted. Job pasó un proceso de enfermedad tremendo, pero ese proceso de enfermedad sacó lo mejor de Job. A veces los momentos más difíciles son los que ponen a prueba nuestra obediencia. Obedecer en tiempo de calma es fácil. Obedecer cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es seguir con la misma obediencia cuando no aparecen los resultados enseguida. Si a usted Dios le prometió que en su trabajo le va a ir bien, confíe en el Señor. Pero ponga a Dios en primer lugar, no al trabajo. Y va a ver que le va a ir bien. Busca pues el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá como resultado de haber obedecido a Dios y buscado primero su reino y su justicia. Así que, amigos míos, que Dios les pueda bendecir grandemente. Gracias realmente por darse este tiempo. Acá lo veo a Facundo, a Gonza, Cristian, Jaime, Marcelo, Luis. Amigos, que Dios los pueda bendecir grandemente. Pero que sea grande la bendición de parte de Dios para ustedes. Y que este mensaje, ojalá, si hay algún Naamán que dice, hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que corregir. Bueno, acá yo no les digo que soy Eliseo, yo solamente les digo yo soy el siervo, el que hace el milagro es él. Pero si usted acepta el consejo de este siervo de Eliseo, este siervo de Dios, yo les aseguro de que Dios hará un gran milagro, que Dios hará algo precioso. Si alguno siente la necesidad de decir, hay algo que me tiene inquieto, que hace tiempo que tengo en mi corazón, que no sé cómo sacarlo, que no sé cómo salir de esto, que me tiene en una angustia, que me tiene en un temor, que me tiene en una molestia. Necesito que alguien me dirija para poder lograr esto. Tienen mi número, chicos, tienen mi número, amigos. A mí jamás me molesta que una persona que tiene esa necesidad de Dios me escriba. Por el contrario, me hace sentir tan dichoso ser útil en las manos de mi Señor. Me encanta eso, me encanta. Porque sé que no soy yo, que es Él el que da la respuesta. Así que, amigos queridos, que mi Jesús les bendiga grandemente. Gracias por este tiempo que ustedes se han dado. Y me gustaría orar y poder terminar esta célula en una buena oración. Yo les digo, es un desafío muchas veces orar a mi Señor como le fue a Naamán. Pero si a Naamán le fue bien, a nosotros también nos va a ir y mejor todavía. En el nombre de Jesús nos va a ir mucho mejor. Así que, amigos queridos, vamos a orar. Me acompaña a orar allí en su hogar. Yo le pido que usted pueda pensar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que más le cuesta a usted? A lo mejor alguno me dice, a mí me cuesta leer la Biblia, a mí me cuesta orar, a mí me cuesta a veces no pensar mal, a mí me cuesta muchas veces no mirar la mujer que no es la mía, me cuesta muchas veces escuchar música que me edifique, me cuesta muchas veces salir de un desánimo, salir como de un cansancio, salir de temores, no sé. Pero si hoy obedeces a esta palabra y hoy te dispones a decir, Señor, no voy a hacer lo que ese mal sentir quiere que haga, voy a hacer lo contrario. Cuando me diga que no leer la Biblia, me voy a ir y voy a leer la Biblia. Porque la Biblia dice de que cuando vencemos al mal con el bien, es cuando realmente empezamos a mostrar nuestra disposición a obedecer. Así que, amigos, vamos a orar, ¿sí? Que usted piense en eso que le está costando hoy. Y vamos a dirigir esta oración en esta hora, ¿sí? Buen Dios precioso, amado Señor, gracias por estos grandes amigos que hoy se han contactado a través de esta célula, aquellos que lo seguirán haciendo luego a través de este audio, a través de este mensaje. Que tú bendigas el corazón de cada uno. Yo sé que algunos no están viviendo un momento fácil en su salud, en su vida, pero que tú tomes hoy el control de su ser. Tomes hoy y le des esa confianza y esa certeza a cada uno de ellos de que tú has de hacer un milagro que ha de bendecirlos grandemente.
Gracias, mi buen Rey precioso, mi Dios amado, mi Dios maravilloso, de que tú bendigas hoy la vida de cada uno de ellos, que hoy les muestres que obedecer como Naamán lo hizo es para su beneficio, que nunca le marcarías tú algo que no fuera para su bien. Si tú les marcas que oren, si tú les marcas que aparten tiempo para ti, si tú les marcas, Señor, que abandonen una actitud, que abandonen una acción, que abandonen una obra negativa que están haciendo, es porque tú tienes algo bueno para ellos. Nunca les darías algo que fuera un daño para sus vidas. Gracias, buen Dios precioso. Te adoro, mi Rey precioso y maravilloso. Gracias por este tiempo. Gracias por estos amigos que hoy están compartiendo este mensaje. Gracias por estos amigos que hoy están viviendo este momento, Señor. Que tú bendigas sus vidas y bendigas sus hogares. Y declaro, Señor, esa bendición, esa prosperidad sobre ellos. Que aquel que tenga su ofrenda, su diezmo para ti, tú le prosperes grandemente y que no le permitas que le falte nada, mi Jesús, sino que aún en medio de la escasez y en medio de la dificultad, tú les bendigas como lo has hecho con todos aquellos que confiamos en ti. Gracias, buen Dios bendito. Bendecimos este momento y te damos gracias en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, un placer haber compartido con ustedes este mensaje. Que mi Jesús les bendiga grandemente. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por haberse hecho partícipe de esta célula. Y que mi Jesús los bendiga y nos encontramos en el grupo. Así que chicos, un placer. Un placer. Cristian, Luisito, Marce, Jaime, Gonza, Facu, acá chicos. Que mi Jesús los bendiga grandemente. Muchas bendiciones, amigos. Hermosa semana para ustedes. No, amigo, hasta luego. Nos vemos, Jaime. Nos vemos, Luisito. No, amigo. Muchas bendiciones, amigazo. Cuídense. Muchas bendiciones, amigos. Facu, querido, que mi Jesús te bendiga grandemente. Gonza, muchas bendiciones, chicos. Muchas, pero muchas bendiciones y gracias por haber seguido el en vivo de esta célula. Amigos queridos, muchas bendiciones.